pasa con la evidencia y con las decisiones en los ancianos es que ya cuesta arrancar a definir qué es un anciano. Entonces, cuando ustedes buscan literatura y ponen elderly o geriatrics, lo que sea, van a encontrar un montón de artículos y cada artículo tiene su punto de corte. Entonces, había preparado una encuestita online, pero no está funcionando bien el wifi. Entonces, o sea, ¿qué creen? ¿Quién considera, probablemente, levanten la mano, quién considera que un anciano es un punto de corte de 65 años, por ejemplo, como dice la OMS? A nadie le gusta mucho la definición de anciano de 65 años, probablemente porque nuestros padres están cerca de esa edad, entonces cuesta definirlos como ancianos. Pero si ustedes ven los estudios, muchos estudios catalogan a los pacientes mayores de 65 años como ancianos, otros más de 75, otros más de 80, otros más de 85, bueno, es variable, pero eso hace también difícil de poder hacer revisiones sistemáticas serias y no heterogéneas, ¿no? Entonces por eso la evidencia que hay es dispar y es difícil tomar conclusiones. Bueno, no tengo conflictos de interés con el chat. Y un poco lo que vamos a hablar es de envejecimiento poblacional. Después vamos a hablar de algunas definiciones importantes que estuve buscando. Ya les dije, no soy especialista, pero estoy buscando algunos conceptos con los médicos pediatras del hospital. Vamos a hablar un poquito más de lo que es litiasis y geriatría. Y después vamos a hablar un poco de los procedimientos quirúrgicos que hay para la litiasis, pero más enfocado en lo que es el adulto mayor, ¿no? Bueno, como todos saben, cada vez tenemos poblaciones y países más viejos, ¿sí? Y esta diapositiva es un informe que le interese, es interesante. Este informe es un informe que publicó en la OMS respecto a este tema, el envejecimiento y la salud. Y acá en los colores más oscuros se muestran los porcentajes de países más viejos. Si ustedes ven, considerando como viejo, 65 años, ¿no? Porque son las discusiones que ya hablamos al respecto. Si ustedes ven, año 2015, el único país que tenía más del 30% de su población como anciana, o sea, más de 65 años, era Japón. Miren qué pasa según las estimaciones para 2050. Todo se torna más oscuro, ¿no? Esto es un poco porque cada vez hay mayor expectativa de vida y por otro lado también hay menor tasa de natividad. Acá en Argentina, si bien quizás no estamos como Chile, fíjense que estamos más oscuritos, ¿no? Esto es un poquito otro gráfico que dice más o menos lo mismo, más enfocado en lo que es Latinoamérica. Y miren esto es interesante también. Fíjense cómo países que se fueron desarrollando más nuevos, si bien arrancan con una población del 10% con edad de 60 años, fíjense cómo cada vez las curvas de aceleración se están dando cada vez más rápidas, ¿sí? Esto es un tema no solamente a nivel quirúrgico, que es lo que nos compete a nosotros, sino también en lo que es los gobiernos, porque cada vez tienen que poner más guita para resolver estos problemas y cada vez hay menos población económicamente activa, o sea, jóvenes aportando para subsanar esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema que no solamente importa a nivel médico. ¿Por qué se da esto del envejecimiento poblacional? Bueno, un poco como decíamos, por mayor esperanza de vida. Y esto fíjense que no solamente se da en países con altos ingresos, sino también en países con menos ingresos. O sea, todo va a aumentar la esperanza de vida. Ya sea arrancando de los 40 en los años 50 y como aquellos que arrancaron ya un poquito mejor, ¿sí? En Europa arranca de 60 y ya llega a expectativa de vida de 2050 de 80 años. De aquellos países que arrancan con 40, también llegan a todos a tener una expectativa de vida mayor a 60 años. ¿Qué pasa con la tasa de fecundidad? Miren los países más pobres, obviamente arrancan con tasas de fecundidad más altas y todo va en descenso, ¿no? Todo en descenso. Un poco por el control de la anticoncepción, todas las tecnologías aplicadas a eso, otro poco por por cómo se vive ahora, por el cambio de rol en la mujer y bueno, hay muchos otros factores que ustedes conocen. Yo creo que también está implicado, ahí a mí me tocó dar la clase de redes sociales y yo creo que las redes sociales y todo lo que es la tecnología ha hecho que estemos cada vez más enfocados en eso y nos distraigamos y también está bajando la tasa de sexualidad en todo, incluso en los más jóvenes. Sí, creo que eso también termina repercutiendo en una tasa de fecundidad menor. ¿Saben cuál es se considera tasa de reemplazo cuando una pareja tiene dos hijos? Porque quiere decir que esos dos eventualmente se van a morir y van a quedar dos. Entonces se considera como una tasa de reemplazo al número 2. ¿Saben en Argentina en cuánto estamos hoy en día? O en Buenos Aires, que es una ciudad rica, 0.8. Obviamente después de la pandemia bajó más, pero desde 2015 las curvas están bajando cada vez más. Así que bueno, si seguimos así, no va a haber... nosotros, yo lo que considero es que no vamos a tener jubilación, porque no nos vamos a poder jubilar.
porque no va a haber quien banque eso. Pero bueno, así que está claro que vamos a vivir cada vez más, pero no sé si vamos a vivir cada vez mejor. Hay mucha guita puesta en expectativa de vida, en prolongar la vida, pero no hay mucho, o sí, pero no tanta en calidad de vida. Fíjense, estos son los síndromes geriátricos, cómo a lo largo de los años, siendo de 2005 a 2012, cómo cada vez hay mayor incidencia de síndromes geriátricos en nuestra población. ¿Sí? Y yendo a lo que es cirugía, nosotros lo vemos, y ustedes imagino que también, cada vez se operan más ancianos. ¿Sí? Estos ancianos, siendo el punto de corte que quieran, de edad, digo, tienen, por la literatura, tienen complicaciones más frecuentes. Y algo que es interesante es que esas complicaciones no siempre tienen que ver con lo quirúrgico. Entonces, por eso quizás, y yo antes de dar esta charla también pensaba lo mismo, no hay muchas más complicaciones en los ancianos. Pero sí lo hay porque si uno abre un poco la cabeza y deja de considerar como complicación al sangrado post-percu o a la infección urinaria post-lube. Cuando uno se pone a ver un poquito más de artículos más de médica clínica o de geriatría, ellos lo que consideran como complicación muchas veces es la pérdida de autonomía, que de repente pasan a tener que depender de otros. Y yo esto lo viví de cerca hace poco. Yo hago litiasis y hago hiperplasia prostática, y en el hospital hacemos mucho láser de próstata que sale como pan caliente y se vende solo, y los pacientes vienen a pedirlo, y entonces cada vez vienen más los hijos a decirle, che, mi papá está con una sonda. Y la verdad que nosotros, en pos de sacarle la sonda y mejorarle la calidad de vida, también estamos como ofreciendo la cirugía quizás sin tanto freno. Y hace poco me pasó con un paciente de 80 años, que íbamos a hacer un láser de próstata por mal vaciado vesical, entonces cuando entramos era una próstata tan chiquitita, y estaba ahí con nuestro Fero, el residente, y nuestro residente tiene un poco bipolar, porque estamos muy enfocados en el láser. Entonces me dice, che, está para bipolar, porque las próstatas chiquititas son difíciles por ahí de nuclear. Entonces, bueno, dale, vamos a hacerle bipolar. Era una próstata de 25, 30 centímetros cúbicos, uno diría fácil. Bueno, cuestión que no sabemos por qué, porque revisamos 1000 veces el video, pero lo cierto es que el paciente de repente, el décimo, o ponerle 15 ansazo, de repente me dice, che, no me circula el agua. Bueno, a ver, me siento, no me circula el agua, a mí tampoco. Primera maniobra, toco la panza, distendidísimo. Ya me ha pasado alguna vez, sobre todo en RTU de vejiga, que nada, se distiende la vejiga o por un ansazo muy profundo empieza a cortar líquido en la cavidad abdominal. Bueno, en general uno pone una sonda, pone un drenaje percutáneo y no pasa mayores si uno está usando solución fisiológica, ¿no? Le pedimos el ecógrafo, ponemos el ecógrafo, no había líquido en el abdomen. Qué raro. Entonces le digo a la anestesióloga, che, le digo, mira, la verdad me pasa esto, no sé bien por qué, porque no tengo líquido interasas. Vos no tenés ningún quilombo anestesiológico. Me dice, mira, yo le puse una mascarita, porque con una cirugía corta le pongo una mascarita. Pero bueno, puede ser que por esta mascarita de repente esté fuga la máscara y de repente se haya distendido el estómago. Y digo, bueno, puede ser. Yo compré, porque la verdad que no encontraba yo sinceramente nunca vi nada que se haya complicado a nivel de la cirugía, y veía una cámara gástrica totalmente distendida. Entonces digo, bueno, perfecto, bueno, lo intuban, le ponen una sonda nasogástrica, no venía nada de aire, seguía distendido. Llamo a los cirujanos, le digo, che, mirá, la verdad, yo le hago la ecografía, no le veo nada, a ver si la hacen ustedes con otros ojos, miren algo de ustedes. No tiene líquido. Bueno, como los que vinieron eran los de percutáneo, me dice, yo le pongo un drenaje percutáneo a ver qué pasa, qué viene. No venía nada de líquido. Bueno, me dice, así tenía un tumor neuroendocrino de estómago, entonces dice, che, ¿habrá tenido algo? ¿Cómo cambiamos Bueno, una sonda por vienen una los perisonda? esa es una ventaja del hospital, o una desventaja. Vienen los de gastro. Veda. A vivo, vienen ahí. Le hacen una veda. Che, no me distiende el estómago, pero las paredes están perfectas. Bueno, ¿qué será? Y el de percutáneo me dice, che, acá hay mucho aumento de la presión intraabdominal. Qué raro, le digo. Pero no tiene líquido, no. Yo hasta ese momento, la complicación más temida que había visto o que había leído era la perforación en la cavidad abdominal, y bueno, tener que suspender o eventualmente hasta convertir eso en ácido rápido. Pero no estaba esa opción, ¿viste? No era eso. Y entonces me dice, che, mira, tenés mucho aumento de la presión intraabdominal, y de repente la anestesióloga me dice, che, Diego, hay que hacer algo porque me está bajando la presión arterial, está hipotenso, se está chocando y no responde a líquido ni a droga. Bueno, digo, bueno. Entonces voy a hablar con la familia y le digo, che, mira, vamos a tener que compartir porque no sabemos bien qué pasa, pero algo está pasando.
Bueno, cuando vuelvo, yo le digo, vamos a hacer un tajito así, vamos a mirar. Cuando vuelvo, el cirujano se había puesto cómodo, sifopubiana. Bueno, lo que encontramos fue que había fugado aparentemente, en algún momento fugó solución fisiológica hacia el retroperitoneo y generó un síndrome compartimental retroperitoneal que comprimió la vena cava. Bueno, el retroperitoneo, yo nunca había visto esto, retroperitoneo todo inflado de líquido, le tuvimos que hacer unos cortes y bueno, al toque una vez que le hicimos cortes ahí a la peritonea parietal posterior, bajó la presión intraabdominal y bueno, el paciente empezó a recuperarse por completo. Le pusieron un bag, bueno, quedó con el abdomen abierto y contenido, terapia. Bueno, al día siguiente lo bajamos, lo cerramos, histografia. Y lo que vimos es que se había roto un divertículo vesical. Se ve que en algún momento quizás se nos bloqueó la salida del circuito y la vejiga no toleró, ni idea, porque repasamos el video 3-4 veces y nunca encontramos. Porque una pregunta de chino, ¿habrá sido un alzazo que de repente le hayas pegado a la vejiga? Bueno, el paciente no sangró una gota, pero tuvo esta complicación. Bueno, el paciente fue a terapia, a los 6 días se fue de alto, un toro el viejo. ¿Pero qué pasó? El paciente ya venía con andador y ahora el paciente está que no puede casi caminar porque está con sarcopenia inducida por estar en terapia, más todo el quilombo que generó en su familia porque la mujer tenía un cuidador. Bueno, toda esta historia va a que el paciente vino al consultorio caminando como cualquier viejito, pero hoy en día está mucho más limitado. Y por ahí eso nosotros no lo publicamos, no está en la literatura. Entonces, ¿cuánto de esto hay? Hay mucho subreporte. ¿Y cuántos de estos pacientes hay? Pacientitos que por ahí, con cosas mucho más frecuentes, como neurosepsis o sangrado, terminan perdiendo su autonomía. Entonces, un poco de la charla va a contar esto, ¿viste? Que no solamente complicaciones quirúrgicas, como las que acabo de contar, sino también complicaciones médicas en cuanto a su estado. Así que bueno, volviendo un poco a la charla, las complicaciones se asocian, esto está avalado por literatura, se asocian a mayor edad, a multimorbilidad, que ahora vamos a hablar qué significa ese concepto, a fragilidad, que también lo vamos a hablar, y a la presencia de síndromes geriátricos, ¿sí? También se asocian a delirio y a otras cuestiones. Bueno, hablando de conceptos importantes, pareció interesante plantear el termo de edadismo, no sé si lo conocen, pero así como existe el racismo, que bueno, sería como todos los pensamientos y conductas con personas que no corresponden a nuestra raza o etnia, está el edadismo, que es cómo nosotros pensamos, sentimos y actuamos contra o ante otras personas por cuestiones o razones de edad, ¿sí? Muchas veces uno ya viene el paciente caminando y ya medio que definió todo sin haber hablado con el paciente. Entonces, bueno, es importante, creo, charlar con el paciente y también ver qué cree el paciente. Otra historia que me pasó, que frené una cirugía, viene la hija con el paciente viejito, silla de ruedas, sonda vesical, y el paciente y la hija diciendo se tiene que operar porque él no tolera la sonda, yo no lo puedo ver a mi papá así. Le pregunto al viejito qué quería hacer, y el viejito ni le molestaba la sonda, no entendía nada. Así que bueno, pusimos un freno. O sea, creo que a veces está bueno frenar, sobre todo hay veces que cuando los hijos por ahí han estado un poco ausentes y los ven en esa situación de vulnerabilidad, a veces nos presionan y nosotros somos los que tenemos que poner en buen. Otro concepto, edad cronológica no es lo mismo que edad biológica. Esto cae de maduro, pero bueno, es algo interesante porque muchas veces los mismos pacientes te dicen, pero mi papá tiene 80 años, pero vos le preguntás si es un paciente súper lúcido, súper entero, y hay otros que tienen 60 y no pueden más. Entonces, incluso cuando yo les pregunté a ustedes qué consideraban como que era un paciente anciano, cuando le dije el umbral 65 como la OMS, nadie lo tomó. Entonces, bueno, son conceptos que hay que refrescar. Otro concepto interesante es lo que es la capacidad intrínseca y la capacidad funcional. Capacidad intrínseca se llama en geriatría o en medicina clínica a la combinación de las capacidades físicas y mentales de una persona. Entonces es lógico que la capacidad intrínseca va a ir bajando con la edad, ¿sí? Ya sea a expensas de lo físico o a expensas de lo mental, y según el entorno, y esto ya va que tiene que ver con la estructura, el estado o guita que tenga cada familia, es la capacidad funcional del paciente. No es lo mismo, por ejemplo, el indio Solari, que tiene Parkinson y debe tener los mejores kinesiólogos y el mejor sistema de salud atrás, que un pacientito que vive en el norte con Parkinson, que claramente la expectativa de vida va a ser otra y la calidad de vida va a ser otra. Entonces, esos son conceptos importantes, lo que es la capacidad intrínseca y la capacidad funcional. Fíjense cómo la capacidad, pues, este sería como el ideal, que a lo largo de la vida uno se mantenga casi perfecto hasta el final.
Pero lo más frecuente es que de repente uno vaya decayendo y que de acá a veces suceden cosas, y de acá depende de la resiliencia de cada uno, cómo puede o volver a su ideal o volver un poco a su curva inicial o terminar de caer. Y eso un poco tiene que ver con las comorbilidades que tenga el paciente, con o la fragilidad que tenga el paciente, que vamos a ver el concepto. Pero bueno, en todo esto también ayuda todo el entorno, y acá viene la importancia del concepto de lo que es capacidad funcional. ¿Qué es la multimorbilidad? Que es algo que se habla también en la literatura. Es la presencia de 2 o más enfermedades crónicas. Es una definición muy heterogénea, porque ¿cuántas enfermedades es multimorbilidad? ¿Y qué enfermedades son multimorbilidad y cuáles no? Bueno, todo muy ambiguo, muy vago en la literatura, entonces eso también de vuelta redunda en que los estudios catalogan a un paciente como multimórbio, otro no, y hay que ir a ver al detalle, ¿sí? ¿Por qué se considera que es un concepto más superador que comorbilidad? Bueno, porque la comorbilidad ya pone que hay una morbilidad que es más importante que otra, entonces este es un enfoque más centrado en el paciente. Y le da quizás un poquito más de jerarquía al término, ¿sí? Sin embargo, esto me pareció importante, la suma de enfermedades no siempre es igual a las adversidades que provoca por sí sola, ¿sí? Esto es muchas veces por interacción de los fármacos, a nosotros nos pasa, a veces que los pacientes no toleran, por ejemplo, la tamsulosina, porque ellas vienen con algunas enfermedades cardiovasculares que hacen que no la toleren, y entonces, bueno, ahí ya se dan cuenta cómo el impacto quizás de la hiperplasia hepática benigna en un paciente con un bloqueo, por ejemplo, puede no tener el mismo resultado, el mismo impacto que en un paciente que no lo tiene. Y bueno, la multimorbilidad genera además polifarmacia, incluso en aquellos que recién debutan con la multimorbilidad. Este es un cuadro de Lancet, lindo o interesante, donde fíjense que a medida que van pasando los años, medio obvio también, pero aumenta la multimorbilidad. Y si ustedes se acuerdan del primer gráfico que mostraba de cómo estamos envejeciendo, bueno, se ve que a los de 2050 más del 50% de la población va a tener mínimo 4 o 5 enfermedades. ¿Cuál es el tema? A nivel de economía y a nivel social. Y esto también de vuelta pasa bueno, si bien este es un estudio europeo, nada, pasa en todos los países independientemente de su economía. Un poco la multimorbilidad impacta en calidad de vida, pero también en sobrevida, ¿sí? Y fíjense cómo también están las enfermedades urológicas metidas acá, que han sido estudiadas. Otro concepto importante es la funcionalidad. Entonces, la funcionalidad tiene que ver con cuál es quizás la autonomía del paciente. Entonces, para esto, quizás los clínicos más que nosotros, pero bueno, nosotros tenemos que saber que existen estos instrumentos para medirlos. Está el ABD, que habla de cómo se maneja el paciente en su casa, y el ABDI es actividades instrumentales, que ya tienen más que ver con cuestiones de cómo se maneja con instrumentos o también no solamente en su casa, sino en la pensión. Obviamente que, por ejemplo, una ABD 6 en 6 es bueno, porque puede cumplir estas 6 funciones, y puntajes bajos habla de mayor disfuncionalidad, y cuanto, bueno, más allá del punto de corte, obviamente cuanto menos sean estos scores, más disfuncionales y más chances de depender de otros van a tener estos pacientes, ¿sí? El mensaje de la clase no es que ustedes tienen que saber estos scores, ni tampoco hacerlos, pero bueno, quizás preguntar cómo se maneja en su casa, estar atento a si maneja celular, si no, si le hablas de mail o celular, cómo te mira, qué sé yo. Y si de repente por ahí no les interesa, bueno, quizás hablar con o por ahí están con muy poco tiempo, que eso pasa también, bueno, quizás armar equipo, armar redes y charlar con los clínicos del hospital o con los geriatras del hospital para mandarlo. Yo después les voy a mostrar lo que hacemos en el hospital, que tenemos geriatras que hacen. El concepto de la fragilidad también depende de dónde lean, es muy heterogéneo, pero esta es una definición que está ahí en el informe de la OMS, que la voy a leer porque también la estudié en memoria, pero es el deterioro progresivo relacionado con la edad de los sistemas fisiológicos que provoca una disminución de las reservas de capacidad intrínseca, que es lo que estábamos viendo hoy, lo que confiere extrema vulnerabilidad a factores de estrés y aumenta el riesgo de resultados sanitarios adversos, ¿sí? Entonces es como van cayendo nuestras reservas a lo largo del tiempo, por más que uno lo luzca relativamente bien el paciente. Nosotros siempre hablamos en el consultorio del concepto cuando nos decimos, bueno, este paciente es frágil. ¿Qué quiere decir frágil? Bueno, es como una copa. Se lo ve bien, pero si vos lo sometés a evaluaciones funcionales, el paciente no va a responder bien. Y esto se ha demostrado que estos pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos tienen peores resultados, ¿sí? Hay diferentes instrumentos, ahora lo vamos a nombrar medio rápido.
Y acá de vuelta, viendo cómo se interrelacionan todos los conceptos, tenemos fragilidad, tenemos dependencia de cuidado, tenemos multimorbilidad, pero están todos estrechamente relacionados. Y no necesariamente un paciente multimórbido va a ser frágil y no un paciente dependiente necesariamente tiene el otro. Muchas veces se solapan, ¿no? Pero bueno, simplemente para usar los términos. Este es el que nosotros en un cuestionario que estamos haciendo es el que más usamos porque es como simplificado, tiene 5 criterios. Pero fíjese que cosas que por ahí uno no pregunta, si perdió peso en el último tiempo, si se siente cansado en el último mes, la actividad física que hace. Esto es el test de la marcha, que obviamente tampoco lo hacemos nosotros, pero en el hospital se hace. Y está, después les voy a mostrar un gráfico donde el test de la marcha se hace caminar al paciente 4 o 6 metros, no me acuerdo, 4 metros. Los pacientes que caminan en menos de 6 segundos, y cuanto más tarden, impacten en la expectativa de vida. Entonces, bueno, a lo que va el mensaje es que, bueno, por ahí nosotros muchas veces calculamos a ojímetro la expectativa de vida cuando en realidad hay instrumentos mucho más fidedignos de lo mismo pasa con las fuerzas. Esta es una escala un poquito más completa. Y hay otro enfoque que habla de la fragilidad como un paso intermedio a la dependencia o a la disabilidad. ¿Está bien? Entonces, considera la fragilidad como un factor de riesgo para llegar a la dependencia. ¿Sí? Y esto nos da un puntapié inicial a charlar de lo que es la cascada de deterioro funcional. Entonces, la capacidad funcional, que es lo que hablábamos hoy, que era la capacidad intrínseca más lo que te da el sistema, uno arranca robusto y a medida que va pasando el tiempo, uno se convierte en prefrágil. Y si uno se mantiene con nutrición, con actividad física, etc., uno evita llegar a la fragilidad, pero si no, independientemente, uno cae en la fragilidad. Y en el gráfico se muestra cómo la fragilidad no es lo mismo que discapacidad. ¿Sí? Entonces, acá otra imagen que muestra un poquito lo mismo. Todos arrancamos más o menos de 100%, no todos, pero bueno, arrancamos de un 100% de reserva funcional. Y a medida que va pasando el tiempo va bajando nuestra reserva. Y si vamos incorporando, vamos haciendo multimórbidos, aparecen enfermedades. Fíjese cómo esta reserva funcional cae. Y según este artículo, cuando tenemos un 40% estimado de reserva funcional, ya se considera fragilidad. Cuando estamos entre un 30%, ya se considera disabilidad. Y bueno, ya por debajo, difícil sobrevivir. Pero este es el concepto, entonces, un poco cuando ustedes vean literatura, lo que es la reserva funcional, es como la capacidad de resiliencia que tenemos. Este es el geriatra con el que hablé para venir a hablar un poquito de esto, y él me mostró esta diapositiva. Y bueno, como él da muchas charlas en todo lo que es traumatología y fractura de cadera, él pone acá la caída de la fractura de cadera como un estresor, pero nosotros tranquilamente lo podemos poner como una cirugía urológica. Y fíjense que no es lo mismo un paciente que entra robusto, o sea con buena reserva funcional, que un paciente que entra frágil, porque allá arranca, si bien es autónomo, porque está arriba del límite, después de una cirugía puede bajar e incluso nunca llegar a volver a ser autónomo. Y esto es lo que les contaba hoy con el paciente que pasó algo. En el hospital, ¿cuáles son los marcos que se evalúan? Bueno, un poco las movilidades clásicas, las nuevas, donde también se pone esto de la marcha, donde se evalúa también si el paciente está polimedicado o no, donde se evalúa también la red social, antes de quizás de llevar a quirófano a un paciente, preguntarle cómo es su red de cuidado, si vive solo, si tiene hijos. El paciente que les conté, que se terminó complicando y perdió su autonomía, tiene un solo hijo y vive en la cordillera. Yo jamás le había preguntado con quién vivía. Fue un quilombo, porque el paciente se tuvo que venir, el hijo se tuvo que dejar su laburo allá, instalarse con el papá acá, porque le convenía económicamente venirse para acá que pagar un cuidador. Carísimo los cuidadores. ¿Y qué más evalúan? Bueno, evalúan fragilidad y evalúan funcionalidad, que son los cuestionarios que vimos hoy. Hay un montón de cuestionarios de fragilidad, nadie quiere que sepan esto. Esta es la tabla que ellos completan, y acá les muestro un paciente que yo mandé, no sé si lo conocen, ya falleció él, que es Regazzoni, que es un artista plástico, que hacía obras, esculturas con pedazos de hierro o trenes abandonados, y el paciente tenía todas las enfermedades que se les ocurran. El paciente era muy alcohólico y fumaba mucho, incluso tenía oxígeno dependiente. Y era obvio que había que mandarlo al geriatra porque vos lo veías y decías, este paciente no va a sobrevivir. Me acuerdo que me tocó ir a verlo a la casa y el paciente se desconectaba de la máquina de oxígeno para seguir fumando. Así que fíjese como cuando uno se interioriza un poquito, nada, ya vos mismo te das cuenta que los resultados que vas a tener en el paciente no son los mismos. Entonces, ¿qué ven ellos? Bueno, evalúan la práctica que uno le va a hacer, recaban todos los antecedentes personales, consignan toda la medicación que toma el paciente. Ahí te ponen si es polimedicado o no. Fíjense, este paciente, si bien estaba, ¿qué
pasaba? Yo les dije, tiene un montón de enfermedades, pero tomaba solo 3 medicamentos. ¿Por qué? Porque no los tomaba. Entonces, fíjense, ¿cuántos medicamentos toma usted? 2. Bueno, fenómeno, pero en realidad no lo está tomando. Bueno, acá le hicieron el score de Charson. El score de Charson no es más que una lista de comorbilidades, pero esto, si el paciente de repente no está enfermo o no se controló, bueno, no va a ser considerado frágil. Entonces, fíjense cómo el score de Charson quizás va para multimorbilidad, pero no para fragilidad. ¿Está bien? El score de Charson se puede hacer, es un estimador de expectativa de vida, sin tener en cuenta lo funcional, como les contaba. Hay páginas en internet para buscarlo. Fíjense cómo acá en el hospital tenemos lo que se llama la determinación de riesgo de prácticas y procedimientos, que uno están dispuestos a recibir a todos los pacientes que sean sometidos a cirugía o cualquier otro procedimiento. No solo para nuestros pacientes, sino que están abiertos a la comunidad, así que si ustedes también tienen algún paciente lo pueden mandar. Y ellos se toman el tiempo, esto no dura, no es una consulta de 20 minutos, una consulta mucho más larga y como a veces hasta multidisciplinaria. Pero fíjense cómo te vuelven todo estudiado. Evalúan la nutrición, evalúan la marcha, fíjense este cuadrito que nos mandan, como, miren, expectativa de vida a medida que va la edad y según la marcha. Fíjense cuánto en esta prueba de 4 metros, cómo hacer esa prueba más despacio ya tiene impacto en la expectativa de vida. Hay otras pruebas también de cuánto tarda el paciente en levantarse de la silla, que esto uno lo puede también ver en el consultorio, a veces se levanta rápido, si no, cuando entra. Pero miren todo lo que evalúan estos médicos, tremendo. El test de reloj para ver el estado cognitivo. Bueno, obviamente uno no hace nada de todo esto, pero bueno, sepan que existe y que hay gente que sabe evaluar esto mucho mejor que nosotros y que esto nos da información. Y también se te da las expectativas mucho más realistamente que lo que uno le puede decir. Porque si uno se basa en la literatura o en lo que uno cree, quizás dice, no, una cirugía de próstata es cortita, va a andar todo bien. Y después, si sucede algo, que muchas veces uno cree que no va a pasar nada, porque la mayoría de las veces no pasa nada, después de repente puede perder la autonomía. Entonces es importante evaluarlo. Fíjense la conclusión del estudio: muy alto riesgo para mortalidad, complicaciones severas, moderado a alto riesgo de mortalidad a los 6-12 meses. Entonces, si vos ya tenés esto, primero no sos vos el único que está tomando la decisión, ¿ya? Y por otro lado también la familia nota que está mucho mejor evaluado y va a confiar mucho más en vos. Es una forma de tomar lugar, ¿no? Bueno, te dan recomendaciones para la internación. Y nada, acá les muestro un artículo que un poco les muestro el resultado, pero termina concluyendo que los pacientes que tienen un asesoramiento geriátrico funcional integral tienen mejores resultados postquirúrgicos. ¿Por qué no tiene mucho nivel de evidencia esto? Por esto que les contaba, que todos los estudios son heterogéneos, su punto de corte en todo es difícil de establecer. Entonces, pero fíjense que están citados 280 veces este artículo, así que es un paper importante. Bueno, y ya yendo un poquito más a lo que nos compete hoy, vamos a simplemente nombrar que respecto a la epidemiología, obviamente como nuestra población está cada vez envejeciendo más, cada vez tenemos más pacientes con litiasis, así que esto es un tema que está cada vez más de moda. Lo pasa, a medida que vamos creciendo también aumenta el síndrome, las chances de tener síndrome metabólico, y ustedes ya saben que el síndrome metabólico se asocia con litiasis y ácido úrico. La osteoporosis, ya sea por el suplemento de calcio que termina generando mayor incidencia de litiasis, la menor movilidad, que también genera que haya menor formación ósea, porque el hueso no se mantenga, entonces también genera hipercalciuria. Ya sabemos todos que los pacientes mayores no tienen sed, entonces si es difícil para los pacientes jóvenes tomen agua, imagínense los ancianos. Todo esto hace que los pacientes en ancianidad tengan mayor tasa de litiasis. Por otro lado, es interesante decir que los pacientes muchas veces se presentan con presentaciones clínicas atípicas, no vienen con el famoso cólico, muchas veces en vez de presentar infecciones urinarias, vienen con deterioro del sensorio o confundidos, entonces muchas veces hasta la consulta no arranca por nosotros. Entonces también a veces hasta hay un subreporte. Y es por eso que a veces en la literatura, en algunos papers, no en todos, pero dicen que los pacientes ancianos tienen piedras de mayor volumen y de mayor complejidad, justamente por este retraso en el diagnóstico o porque muchas veces no son derivados a tiempo a nosotros porque hay otro que considera que la cirugía no va a funcionar. Respecto al tratamiento, hay un montón de artículos, pero fíjense que las conclusiones son que la eficacia y la seguridad son similares a los pacientes jóvenes. ¿Qué es joven? Bueno, depende del artículo, como dijimos.
Pero fíjense, simplemente para demostrarlo, fíjense, acá está el porcentaje de cambio. Esto es un estudio de Inglaterra. Y lo que hicieron fue evaluaron casi 10 años. Y fíjense cuál fue la tasa de población que mayor incremento tuvo. Lo de mayores de 75 años. Un porcentaje del 50%. Fíjense que, o sea, no solamente es acá, quizás los ingleses, como tienen mayores datos, lo pueden publicar, pero pasa en todos lados. Esta es una revisión narrativa del año 2023. No es sistemática, o sea, no tiene la herramienta estadística para poder fundamentar todo lo que dice, pero termina concluyendo que las tasas de eficacia, es decir, las tasas de stone free rate, son similares en pacientes añosos y en pacientes jóvenes. Los tiempos quirúrgicos son similares. La tasa de estadía hospitalaria es similar, si bien hay algunos artículos que muestran que hay un poquito, la estadía hospitalaria es un poquito mayor en los ancianos. Esto también depende mucho de los protocolos. Nosotros, por ejemplo, muchas veces a un paciente más añoso, por más que quizás no tenga criterio, tenés presión de la familia, ¿no? ¿Cómo lo vas a mandar? Tiene 85 años y termina quedándose, cuando a veces puede ser un retroceso, ya sea por cuestiones de infección hospitalaria o por desorientación, porque lo sacas de su hábitat natural. ¿Está bien? Y en este artículo, bueno, recomiendan un algoritmo de manejo, que es más o menos lo que ya sabemos para litiasis, pero lo que ellos arrancan el algoritmo considerando si tiene una o más de dos o más comorbilidades. Algo que después de nuestra charla podemos criticar el artículo, que no está teniendo en cuenta toda la cuestión funcional, ¿sí? Pero bueno, la conclusión del artículo es, bueno, fíjense bien ante qué paciente están antes de indicar un tratamiento. Algo que antes de hablar de esta revisión sistemática de ureteroscopía, algo que es interesante es qué pasa si no hacemos nada. Y hay artículos en el año 2018, 2020 en la Journal of Urology que hacían revisiones. Primero hay una revisión sistemática y hay otro que muestran 300 casos de pacientes con litiasis coliforme a los cuales no le hicieron nada. Y lo que muestran es que los pacientes andan relativamente bien, algunos a expensas de un deterioro mínimo de la función renal, a otros con mayores tasas de infección urinaria. Algunos, no digo que no, pero algunos terminan en diálisis, algunos terminan con nefrectomía. O sea, existe eso, pero el artículo o las conclusiones de estos artículos por lo menos dan el mensaje de que no todo paciente con una litiasis coliforme tiene que ser operada porque tiene una litiasis coliforme. Si el paciente por ahí ya lo vemos que no es fit para cirugía, bueno, se podría hacer un manejo conservador. La revisión sistemática muestra lo mismo que ya venimos diciendo, que no hay diferencias entre ancianos y jóvenes. Simplemente la muestro para contarles cuál es la diferencia entre una revisión narrativa y una revisión sistemática. Las revisiones sistemáticas publican en el artículo la metodología de búsqueda, y esto ya viene estandarizado. No es que uno dice, bueno, tengo que hacer una revisión, este artículo me gusta, este no. Hay toda una serie de criterios que uno tiene que... Y después además en el artículo tenés, no sé si vieron el diagrama consort, donde los van viendo por qué sacan cada artículo y eso tiene que estar bien fundamentado. O sea, obviamente ya de por sí con este mini dato ya saben que una revisión sistemática tiene más peso a nivel de evidencia científica que una revisión narrativa. Las revisiones narrativas, por ejemplo, de las revistas son invitaciones, los pueden invitar a ustedes o a sus jefes. En cambio, las revisiones sistemáticas, cualquiera puede hacerla si tiene conocimiento y mandarla como artículo. Y el metaanálisis es como todo el proceso estadístico que se hace para poder analizar todos esos artículos. Y se termina muchas veces graficando en estos forest donde, haciendo la corta, si el triangulito final o el diamante final queda sobre la línea del medio, bueno, como que no hay diferencias entre los grupos analizados. Y se pone cada artículo. Y otra cosa que se evalúa mucho también es la heterogeneidad, que es lo que hablamos. ¿Cuán diferentes son los estudios? Eso es otra cosa que hay que ver. Si vos tenés una tasa de heterogeneidad muy alta, bueno, por más que la conclusión sea a favor o en contra de un grupo, vos podés decir, mira, todo bien, pero es muy heterogénea esta revisión sistemática. ¿Está bien? Lo mismo muestra acá. Fíjense que como estos diamantitos están siempre tocan la línea del no efecto. ¿Por qué no hay mucha literatura publicada o por qué cuesta obtener evidencia en los pacientes más añosos? Bueno, fíjense que no siempre se consigue el consentimiento informado, muchas veces son como descartados porque uno consigue ahí, la verdad lo voy a enrolar en este estudio y el paciente después no va a tener movilidad, o vos ya lo ves que ya le cuesta irse del consultorio, de la sala de espera a tu consultorio, menos va a venir para hacer controles porque sí, para un estudio.
Después porque fueron históricamente excluidos, porque de repente, quizás no por la edad, pero porque sí, porque tienen otras comorbilidades que lo excluyen del protocolo, terminan siendo excluidos. Bueno, y todo esto hace que los pacientes por ahí, que los pacientes ancianos por ahí no tengan tantos estudios, o sí hay, pero no de tanta evidencia, con tanta evidencia científica. Entonces bueno, nada, para concluir y no hacerla muy larga, siempre pensemos antes de mandar a operar a un paciente, por más que las tasas de resultados sean muy parecidas, 40. Y armen equipo. No son ustedes los que tienen que hacer todos estos test, es algo que les interese y se dediquen a esto, pero armen equipo con sus hospitales. Siempre el trabajo en equipo lleva